Es bien sabido que las personas de edad avanzada, como lo son nuestros abuelos, son como cofres que guardan infinidad de experiencias en su haber, y muchas de estas se relacionan directamente con lo paranormal. Es muy triste que en la actualidad nuestros abuelos o a las personas de la tercera edad se les esté perdiendo el respeto y se ignore la gran sabiduría que estos poseen. No olvidemos que todos en algún momento de la vida estaremos ahí y nos gustaría ser bien valorados, bien tratados, escuchados y llenos de amor. Es hora de iniciar este episodio, así que vamos con esta primera historia que nos comparte nuestro amigo Saulito Castañeda. Apaguen la luz, están escuchando Relatos de Terror del Gato. Comenzamos. Buenas noches, comunidad. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación me pasó hace unos 30 años aproximadamente. En ese tiempo, yo era un niño de unos 10 años, pero esta es una experiencia que sigo recordando como si hubiera pasado ayer, y aún tengo la misma sensación de miedo como aquella noche de los acontecimientos. En ese tiempo, yo vivía en un pueblo del estado de Durango, Rodeo Durango para ser exacto. Yo era el menor de la familia y por lo tanto era el encargado de ser mandado a dormir y de hacer compañía a mi abuela, que ya tenía una avanzada edad. Ella tendría quizá unos 80 u 85 años, no recuerdo exactamente. Mi abuela vivía sola en una casa a la antigua, hecha de adobe, de muebles viejos y un ambiente que de solo entrar se sentía como si retrocedías en el tiempo, yo creo que casi un siglo. Mi abuela a esa edad y como es normal en las personas ancianas, ya tenía enfermedades y síntomas propias del mismo paso del tiempo. Por dar un ejemplo, ella hablaba sola siempre, o más bien, hablaba con alguien invisible, alguien que supuestamente le respondía todo. O si le daba insomnio, ella se levantaba a las 3 de la madrugada para hacer sus quehaceres. Pero lo más raro, mi abuela decía que había 3 hombres que se metían a su casa y ahí se estaban con ella, cosa que a mí me causaba risa en aquel tiempo y me burlaba de ella, ya que mi abuela los insultaba y les decía groserías, hasta que según ella, aquellos hombres se salían de su casa. Mi abuela decía que aquellos hombres la molestaban mucho y le hacían travesuras en la casa. Así pasaron varias semanas o hasta meses lidiando con lo mismo. A veces que me iba a dormir con ella a su casa, mi abuela me despertaba en la noche con sus gritos. Bueno, en sí, ella le gritaba a aquellos supuestos hombres que se metían a su casa: «Lárguense, malditos, esta no es su casa». Y mi abuelita se levantaba y con machete en mano les gritaba y los corría. Yo solo la veía y le decía: «Mire, abuelita, aquí no hay nadie, usted ya ve cosas». Pero yo por dentro me reía de ella, porque se veía muy graciosa haciendo aquello. Ella de verdad parecía que se enojaba. Pero las cosas no siempre serían así. Un día de verdad dejé de reírme de aquello que mi abuela veía, pues hubo una noche que jamás podré olvidar. Esa oscura noche, como siempre, cenamos y yo me fui a acostar en mi cama, la cual se encontraba del otro lado del cuarto en donde dormía con mi abuelita. La habitación era muy grande y recuerdo que yo siempre dormía con un viejo radio a mi lado, que era de mi abuelita, el cual yo encendía cuando sentía que ella se levantaba por la madrugada. Y es que en sí, por el simple hecho de cómo estaba construida la casa, pues sí me daba miedo. Esa noche así pasó. En cuanto mi abuelita se levantó, yo encendí el radio, el cual tenía reloj, y miré que eran exactamente las 3 de la mañana. Escuché cómo mi abuelita salió de la cama y también escuché sus pasos que se dirigían hacia el patio. Comencé a sentir mucho miedo porque había un viento muy violento que azotaba las ventanas y los árboles de afuera. Del miedo yo me tapé hasta la cabeza, encendí el radio y me puse a escucharlo. Pero de pronto, el radio se apagó.
y yo presionaba y presionaba el botón para intentar encenderlo de nuevo, pero no funcionaba, y mis nervios estaban llevándome al límite, porque en un instante comencé a sentir un ligero temblor que provenía de la cama, como si vibrara desde la base de madera hasta el colchón. La vibración fue aumentando hasta que cuando menos acordé, la cama ya se estaba sacudiendo violentamente. Yo no pude bajarme porque del miedo me quedé paralizado. No podía tampoco gritar. Yo toda la vida he sufrido de que se me sube el muerto, así que conocía bien la sensación que estaba viviendo aquella vez. Sé que muchos que escuchan esta historia no creerán en lo que les cuento, pero les puedo asegurar que ese día estaba yo completamente despierto, y era horrible escuchar cómo la cama se sacudía tan fuerte que las patas, que eran de fierro, rechinaban de una forma que casi perforaban el piso de concreto. Intenté nuevamente levantarme, pero tampoco pude. Fue entonces que sentí como la cobija con la que me tapaba, algo o alguien me la iba jalando. Primero despacio, y después de un jalón más fuerte, me destaparon. Yo miraba para todos lados, pero no veía a nadie. Solo escuchaba el fuerte viento y por las ventanas entraban las sombras de los árboles que se agitaban con violencia. Hice un esfuerzo y logré poner mis dedos índice y pulgar en forma de cruz, como cuando uno se va a persignar, y en mi mente comencé a rezar el Padre Nuestro. Fue entonces que recobré el movimiento y pude salir corriendo y gritando hasta donde estaba mi abuelita afuera en el patio. Cuando llegué con ella llorando, le conté lo que me había pasado y me dijo: «De seguro fueron esos pinches viejos, mijo. Yo los acabo de ver entrar». Nos metimos de nuevo a la habitación. Mi abuelita, muy valiente, tomó su Biblia en las manos, su botella con agua bendita, y roció mientras rezaba todo el cuarto. Desde ese día le creí a mi abuelita, porque muy claro mientras ella rezaba y los ahuyentaba con agua bendita y groserías, se escucharon claramente los pasos que pegaban en el piso, como de alguien que salía corriendo del cuarto. Alguien que yo no vi con mis ojos, pero estoy seguro que eran las ánimas de esos hombres que mi abuela sí lograba ver. Solo mi abuela sabía qué pasaba con esos hombres. Ella nunca nos contó más detalles de aquello, y menos porque al poco tiempo ella enfermó y murió a causa de la edad. La casa la heredó un tío, y hace poco fuimos a visitarlo mi familia y yo, ya que ahora vivo en Ciudad Juárez. No quise entrar a ese cuarto. En sí, el simple hecho de entrar de nuevo a esa casa me da mucho miedo, aun cuando en la actualidad ya está remodelada y mi tío me cuenta que en ocasiones sí les han ocurrido cosas paranormales, pero nada como lo que a mí me sucedió. Con esto yo me despido de ustedes, dejándoles como consejo que nunca se burlen de las personas de avanzada edad, y mucho menos de lo que ellos digan ver o sentir, porque yo por hacerlo me dieron una lección para toda la vida y que hasta la fecha no he podido olvidar. ¿Creen ustedes en las maldiciones? En esa posibilidad de que alguien a través de un maleficio pueda dejar marcado el mal, ya sea en un objeto como un reloj, una prenda, una casa o en su defecto, en una familia. Sé que podrá sonar complicado, pero quiero invitarlos a escuchar este segundo relato que fue enviado por alguien que prefirió no decir su nombre. Acompáñenme y dejen que la curiosidad los lleve al miedo. Eran las 12 de la noche. Hacía frío, y mi tía Juanis estaba sirviendo cafés a las personas que nos acompañaban en el velorio de mi abuelita Raquel. A ella la atacó una enfermedad que lentamente le arrebató de este mundo. Pobre de ella, sufrió mucho sus últimos días de vida. Yo la quería mucho, y esa noche me dolía mucho tener que despedirla, verla en ese ataúd y con sus ojos cerrados, sabiendo que jamás los volvería a abrir para mirarme dulcemente e invitarme a probar de las cosas ricas que ella preparaba para comer. Yo miraba en el lugar a varios de mis tíos llorándole y a otros cuantos riendo en un rincón, mostrando indiferencia sobre lo que ocurría en el velorio. Mi abuela era pobre y no dejó herencia o algo para sus hijos,
Por ello es que mucha de la familia ni siquiera asistió a despedirla. Ella tuvo 12 hijos. Eran tiempos distintos, pero con todo y eso, mi abuela siempre les entregó lo mejor de sí. Me llamó la atención que, llegada la medianoche, cerraron la puerta principal de la casita de mi abuela, pero no sin antes advertir que quien se fuera a quedar hasta el amanecer en el velorio, se quedara sentado, pero quien no, mejor se fuera, porque esa puerta ya no se abriría más sino hasta que saliera el sol. Yo no entendía por qué esa decisión, pero en mi caso y de mi madre, nos quedaríamos hasta el amanecer, y si nos daba sueño podríamos bien usar alguna de las recámaras. Yo pedí un café para no dormirme. No quería perderme los últimos momentos de mi abuela en este mundo. Me quedé sentada contemplándola desde la silla, y me resultó raro ver cómo se le acercó una mujer que vestía un rebozo negro que le cubría la cara. Esta se acercó al ataúd de mi abuelita y se agachó para darle la bendición, y después le dio un beso en la frente. Eso llamó mi atención de inmediato, porque esa mujer a la cual, al verla a la cara, me di cuenta que no la conocía. No la pude reconocer de la familia ni de las amistades de mi abuela. Aquella era una mujer, una señora de unos 70 años, muy arrugada de su piel. Tenía una mirada vacía y desprendía un aroma que me intimidó, un aroma como a muerte. Y más nerviosa me sentí porque, en un instante, la mujer volteó a verme fijamente. Por un par de segundos quizá. Es como si ella supiera que yo la estaba viendo. Después, se colocó el rebozo de modo que le cubrió casi toda la cara. Tomó una de las flores de la decoración y fue abriéndose paso entre los presentes, y en un rincón oscuro prácticamente desapareció en medio de la nada. Yo me levanté para buscarla, pero no pude encontrarla. La mujer no estaba por ningún rincón de la casa. Y le pregunté a mi mamá que si ella había visto a la mujer que se acercó a despedir a mi abuelita, pero me dijo que no. Ella se puso un poco nerviosa, cosa que no entendí yo por qué, pero me afirmó mi madre, una vez más, que ella no había visto a ninguna mujer así con la descripción que le di, y me dijo que pudo ser alguna alucinación mía por el sueño. Yo igual pensé eso, porque estaba cansada, así que me fui a acostar, para estar más fresca al amanecer y poder ir al entierro. Al día siguiente, al dar el mediodía, estábamos reunidos en el cementerio. Estaba un poco nublado, y había en ratos una brisa leve que venía cargada de tristeza y de melancolía. El sacerdote dio sus últimas palabras y al terminar, vi cómo fueron bajando el ataúd de mi abuela y le comenzaron a poner tierra encima. Ver cómo se iba cubriendo poco a poco me hacía pensar que todos en algún momento vamos a morir. Y yo le prometí en mi mente a mi abuela que nunca la olvidaría, siempre la llevaría en mi corazón. Suspiré, me sequé una lágrima y volteé a ver a mis tíos, quienes también se sentían dolidos con la escena. Pero aquí, una vez más, me llamó la atención que volví a ver a la misma mujer anciana que vi la noche anterior, aquella que se despidió de mi abuela y desapareció. Esta vez ella solo contemplaba, pero tenía su mano sobre el hombro de mi tío Manuel, quien hincado lloraba la muerte de su madre. Mi tío Manuel era el mayor de los hijos de mi abuela y el que más la quería. Él fue quien más le ayudó de chico cuando mi abuelo falleció. Aquella extraña mujer le acariciaba el hombro y la espalda, como dándole un poco de consuelo al hombre que estaba quebrado en dolor. De inmediato volteé de nuevo a ver a mi madre para decirle y señalarle que allí estaba la extraña mujer. Yo quería que me dijera si la conocía, pero en esa fracción de segundo que volteé a ver a mi madre para avisarle, la extraña mujer desapareció otra vez. Volví a comentarle a mi madre lo que había visto y que me estaba dando miedo, porque no entendía el por qué la mujer desaparecía así en un instante. Noté otra vez a mi madre nerviosa, pero no me dijo nada. Ya de regreso en la casa, mi mamá me contó algo que me dejó sin palabras. Ella me explicó que la mujer que yo estuve viendo se trataba de un fantasma. Sí, el fantasma de una mujer que vivió hace mucho tiempo y que supuestamente era una bruja que maldijo a mi bisabuela. Entre ellas hubo un pleito muy fuerte en vida muchos años atrás, a causa de que su esposo de la bruja
y mi bisabuela tuvieron un romance a escondidas. Ellos se amaban, y esa bruja enfurecida le lanzó una maldición a mi bisabuela. Mi bisabuela se reía de aquello y no le creía nada a la bruja. Y al contrario, mi bisabuela, muy valiente, siempre con un machete en mano, la amenazaba con matarla si no dejaba de molestar. Aparentemente las cosas estaban calmadas, pero extrañamente, mi abuela al poco tiempo enfermó y murió de una forma casi instantánea. A partir de ahí cosas muy raras se comenzaron a ver, y me dijo mi madre que aquella mujer se aparecía en cada uno de los velorios de algún integrante de la familia. Aparentemente venía desde el infierno para recoger a cada integrante de mi familia y llevárselos con ella. Por palabras de mi madre, yo no había sido la única en verla. También algunos de mis primos, los más jóvenes, o incluso mis tíos cuando eran chicos, la habían logrado ver en algunos velorios de la familia. Y según lo que decía mi madre, cuando se le veía a la mujer muy cerca de alguien, significaba que era el siguiente en morir. Yo le dije a mi madre que vi al fantasma de la anciana muy cerca de mi tío Manuel, y me daba miedo que algo le fuera a pasar. Mi mamá me dijo que no nos sugestionáramos de esas cosas y que mejor descansáramos. Yo sé que me lo dijo para que no me asustara de todo aquello que para muchos de mis tíos solo eran patrañas. Sin embargo, yo sabía que no era así. A los 6 meses, mi tío Manuel murió trágicamente en unas circunstancias muy extrañas de enfermedad que lo consumieron en menos de un mes. Yo con eso comprobé que parte de esa supuesta maldición de la bruja que le echó el mal a mi bisabuela es muy real, y por esa causa yo ya no he asistido a otro funeral o entierro de algún familiar cercano. No me gustaría pensar que mi madre o yo pudiéramos ser las siguientes en ser llevadas al infierno de la mano de aquel fantasma de la bruja. ¿Qué les han parecido estas dos historias de esta noche? Me encantaría me manden sus relatos, que me sigan en Instagram o que se unan a la comunidad de Relatos de Terror del Gato en Facebook, donde comparto una que otra curiosidad. Antes de cerrar, quiero saludar a Pilar Rivera, que recientemente comenzó a escucharnos y le encantan los relatos. También quiero felicitar a Yasmín Villanueva, que fue su cumpleaños hace un par de días. Un abrazo con cariño para ti, Yasmín, por parte mía y de la comunidad. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.